distancia que está mi amor. Espero como un cautivo desesperado la libertad. Momentos en que abandono mi soledad. Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chichilar y así divisar la tierra donde nació. Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chichilar y así divisar la tierra donde nació. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Gabriel Caizaguano desde Punto Rojo Radio, acá en Madrid, España. Bienvenido a nuestro compañero corresponsal, Jofre Pérez Villarroel, allá en Quito, Ecuador. También tenemos dos invitados. Espero que en este momento la estadía aquí en Punto Rojo Radio, en la transmisión que vamos a hacer, estén muy bien atendidos sobre las preguntas y las propuestas que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas, a todos nuestros amigos, amigas, internautas que están compartiendo nuestro enlace desde Punto Rojo Radio Quito, Ecuador, desde Punto Rojo Radio Madrid, España. Buenas tardes a todos. Jofre, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado una semana más en la calentura no están las sábanas y con un tema muy diferente a lo que nosotros tratamos siempre, ¿no? La coyuntura política fundamentalmente, pero creemos que es oportuno esta entrevista que ha sido pedida pues por el equipo de la doctora Estefanía Bustamante Codlet, quien es médica, su área es la medicina estética, a lo cual queremos conversar sobre este tema que también es muy importante y creo que también urgente de irlo atendiendo en virtud que toda esta crisis que está viviendo el planeta sobre el COVID-19 y sus diversas variantes, ahora más que nunca con el Omicron, ha generado tensionalidades y estas tensionalidades generan también conflictos en el sistema nervioso y afecta a la piel, ¿no? La epidermis del ser humano que comienza a tener ciertos problemas sanitarios y hay que atenderle esa complejidad que no hay que percibirla y para esa materia pues obviamente quien más una experta en la materia tiene una maestría en medicina estética en Buenos Aires, es médica graduada aquí en la Universidad Católica de Guayaquil, en la PUC del Guayas, quien ya lleva más de 8 años, no siempre se está especializando. Tenemos entendido que justamente en este momento nos está recibiendo en un tercer país. Entonces esta entrevista no va a ser solo España-Ecuador, sino en el lugar donde ahorita está haciendo sus actualizaciones y investigaciones la doctora Estefanía Bustamante. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes por acá en Guayaquil. ¿Me escuchan? Muy bien. Ya, en primer lugar, yo soy la doctora Carla Domínguez. En esta oportunidad voy a representar al equipo de Medestetic. La doctora Estefanía Bustamante
tenía otro compromiso de urgencia y no pudo pues asistir a este encuentro, pero estoy yo, mi persona, también especialista en medicina estética y obesidad, graduada en la Universidad del Zulia, Venezuela, con posgrado en medicina familiar, también en Venezuela. Ya, si bien es cierto, el paso del tiempo deja grandes huellas y va dejando sus secuelas en la piel, hay otros factores que pueden acelerar todos estos procesos de envejecimiento fisiológicos, pero de manera acelerada, como es, por ejemplo, el estrés. Para nadie es un secreto que el estrés genera un desequilibrio en los radicales libres, y cuando hay un desequilibrio importante en los mismos, esto pues va a acelerar todos los procesos de envejecimiento y va a causar enfermedades, no solo en la piel, sino a nivel sistémico, que pueden conducirnos a un deterioro en el estilo de vida, ¿ya? Entonces, como médicos estéticos, nosotros nos encargamos de tratar pieles sanas, de tratar el proceso fisiológico del envejecimiento. Como médicos tratamos ciertas patologías, pero definitivamente las enfermedades de la piel está cubierta por una especialidad llamada dermatología, con el cual trabajamos en conjunto. Pero es importante aclarar ese punto porque en virtud a eso nos podemos entender muchísimo mejor, ¿ya? Perdón, buenas tardes. Nosotros tenemos información de la doctora Estefanía, quien gracias a nuestro compañero Geoffrey Pérez Villarruel teníamos la oportunidad de conversar con ella. ¿Usted no es la doctora Estefanía Bustamante? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me ha escuchado? No, no escucho bien. Le comentaba que usted no es la doctora Estefanía Bustamante. No, como le decía, mi nombre es la doctora Carla Domínguez y la estoy representando en este momento. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación, pero vamos a hacer vamos a tomar oportunamente su entrevista aquí, su manifestación aquí en este medio de comunicación, pero normalmente no logramos entrevistar a otras personas que no son las concretas. Ah, ya, pero eso fue lo que me informaron, entonces no hay ningún problema porque de hecho me tuve que salir de la consulta y otro día pueden programar la cita con la doctora Estefanía si hay algún problema. No, mi pregunta podría decirle, ¿qué tiene que ver con nutrición? ¿Qué tiene que ver con el bien? O sea, la nutrición, usted no está hablando de lo que es estética y en lo que es bienestar. No le escucho. Geoffrey, me gustaría que tú hagas las preguntas, por favor. Sí, a ver, ahí creo que me escucha mejor, Carla. Sí, dígame. Bueno, lo que nos está manifestando el director mundial de Punto Rojo Radio que está en Europa es que justamente que nos había pedido la doctora Estefanía Bustamante la entrevista. Hace breves segundos, el señor César Moreira me pedía el link justamente para la doctora, pero no me comunicó que ella no iba a asistir. De verdad, ¿No? Dios mío, qué contrariedad. A mí me acaban de avisar porque la doctora Estefanía no podía, pero repito, ustedes pueden coordinar nuevamente no sé ni siquiera quién se comunicó conmigo, no recuerdo el nombre, y citan para otra fecha o pautan para otra fecha la entrevista. De verdad, mil disculpas, yo tan sorprendida como ustedes, porque esto no estaba programado en mi agenda. Claro, en ninguna de las agendas, en ninguna de las tres partes de la entrevista, ¿no? Porque nosotros yo tengo el currículum justamente de Estefanía, la doctora, ¿no? Estefanía, claro, entonces, tienen toda obviamente la razón. hasta para la presentación, por respeto y consideración a tu persona, a nuestra audiencia, no hay problema. Obviamente teníamos que tener tu perfil para poder poner en conocimiento de causa a los oyentes y poder también ir canalizando las preguntas que se iban a ir generando, ¿no es cierto? Entonces, es una entrevista prácticamente improvisada que nos toca realizar y te agradezco muchísimo también
tu sinceridad y más que todo también tú hacer tu esfuerzo y tu sacrificio, ¿no? Dejar tu consulta por atender o cubrir el vacío que deja la doctora Bustamante por una emergencia sanitaria. Tengo entendido que ahorita nos Sí, mandan por interno el mensaje que tú has sí, acudido, ¿no? Por por solidaridad eso, y más que sí, todo ocupar el espacio que ya generaron ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, claro. para tratar de ser eficientes y viendo la situación que se da, tampoco podemos decirte que tu tema no es importante. Yo espero que me hagas llegar tu currículum, ya te va a pasar mi número telefónico para nosotros poner en consideración, pues obviamente a nuestra audiencia y hacerte la pregunta que te hacía Gabriel, ¿no? Tú nos hablas de bienestar, ¿no es cierto? Nos hablas del tema estético. ¿Hasta dónde influye la nutrición? ¿Cómo se encaja en esta trilogía, digamos? O esta trilogía se compone también de nutrición. ¿Qué nos puedes decir al respecto, tomando en cuenta hoy la crisis sanitaria que vive el planeta y la tensionalidad que No, genera a ver, justamente esa, ¿no? no, a ver, cuando me presenté, mi especialidad es medicina estética y obesidad. O sea, yo soy médico estético, trabajo en el equipo de la doctora Estefanía Bustamante. O sea, no soy especialista en nutrición, soy médico estético, eh, obesólogo y médico familiar. Y estoy trabajando en el equipo de la doctora Estefanía Bustamante como médico estético. Pero yo creo que hay problemas en la comunicación acá. Bueno, creo que Sí me escucha, me escucha. nosotros te escuchamos bien porque nosotros estamos en nuestras instalaciones, tanto en Quito, Ecuador, como Madrid, España. Tú estás en Ya, un móvil, obviamente, con audífonos y ahí sí se reduce muy significativamente la comunicación, ¿no? Yo te agradezco muchísimo realmente haber tratado de cubrir la no presencia de la doctora Bustamante y le pido que por favor que usted a su equipo y le haga llegar mi mensaje a la doctora Bustamante que con anticipación coordinemos el tema, porque esto estaba coordinado ya hace 15 días. Entonces, yo les había dicho que justamente a la hora del programa se les mande el link. Y insisto, nos han vuelto a insistir sobre el link, te paso y resulta que sale al aire otra persona. Entonces, por, claro, mi claro. aprecio, mi consideración a ustedes. Espero que tengan una mejor comunicación, articulen bien las entrevistas, porque realmente los medios necesitamos mucho respeto y consideración de todas las partes, ¿no? Y de nuestra parte, los micrófonos siempre abiertos y espero que la doctora Bustamante, como cabeza, como líder de, de su empresa, ¿no es cierto?, pueda si es necesario, pues tener la entrevista en los términos que habíamos acordado. De mi parte, de Punto Rojo Radio Ecuador, te agradezco muchísimo, Carla, eh, Ya, haber cubierto ese vacío y ese desfase de comunicación, pero nosotros teníamos, como te digo, pautado justamente una entrevista con la doctora Carla Domínguez. Espero que, como se llama, con Estefanía Bustamante, más no con Carla Domínguez, ¿no? Eres una ya. profesional, más bien sería de conversar para tener una entrevista específicamente dentro de tu materia de estética obesidad. Y obviamente ahí tenemos las preguntas correctas y que van a ser evacuadas de acuerdo a tu disciplina médica que has adquirido en tu carrera profesional. De mi parte, agradecido y qué pena que haya sucedido este inconveniente, pero por seriedad de la audiencia y seriedad de nuestro medio, obviamente te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia solidaria al tema de desfase de comunicacional de Estefanía Bustamante. Un abrazo. Ya, igual, hasta luego. Bueno, mil disculpas a los de audiencia que tenemos nosotros en Calentura no estén las sábanas. Realmente, lamentable, lamentable lo que ha sucedido, pero creo que las cosas hay que irles poniendo en blanco y negro como tiene que ser.
Muy bien, Jofre, buenas tardes. Tú sí me escuchas, ¿verdad? Claramente, supongo que claramente. Sí, Nuestro estamos bien. audio significativamente está bien dotado de señal. Muchísimas gracias y mil disculpas a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen desde diferentes lugares del mundo. Punto Rojo Radio, desde luego. Tenemos que, con el dolor del alma, tenemos que actuar con esa realidad, ¿no? Con ese respeto a todos ustedes, ¿no? A ustedes que son nuestra audiencia, no podemos ofrecer como un restaurante, ¿no? Que uno pide un plato y le dan otro, y porque tengo hambre me te las tengo que comer. No, aquí es un tema profesional, un tema muy significativo, un tema muy delicado que la doctora Bustamante nos tenía que explicar sobre la medicina estética. No estamos hablando sobre el tema estético de la belleza, estamos hablando de la medicina estética. Entonces estamos hablando de alimentación, estamos hablando de un sinnúmero de cosas que, claro, esto, si está bien canalizado, beneficia a la salud. Si no está bien canalizado, pues esto va a perjudicar a la salud. Y en la situación en la que estamos a día de hoy con el problema COVID a nivel mundial, obviamente desde Punto Rojo Radio tenemos que dar esa información no oficial, sino una información que sea de acorde a la situación que cada persona, que cada sociedad, que cada país vive. Entonces, dentro de esos protocolos de salud tiene que decirnos una persona profesional cómo es el proceso, procedimiento, estudio, análisis, investigación, tratamiento de lo que nosotros aquí podríamos hablar. Lamentablemente no se ha podido dar lugar, pero esperemos que a través de Jofre Pérez Villarruel, allá en Quito, Ecuador, porque en Ecuador, naturalmente, Jofre es el cabeza, el responsable de Punto Rojo Radio, es la persona que tiene que colaborarnos allá. Muchísimas gracias, Jofre, de antemano. Pedirle mis disculpas a la doctora también, que no pudimos entrevistarlas porque, claro, teníamos enfocado unos temas, hablar con la doctora Bustamante y aparece otra persona, claro, no es lo mismo. Mil disculpas a todos ustedes, Jofre, mil disculpas a ti también. Muchísimas gracias a todos y nosotros vamos a seguir aquí hablando de cosas también importantes e interesantes de nuestra sociedad aquí en Punto Rojo Radio. Jofre. Bueno, sí, ya hemos subsanado y solventado el tema, ¿no? Estas cosas se dan en los medios de comunicación y penosamente y paradójicamente nos sucedió lo que nos pasó a nosotros en ASECOM el fin de semana, el día de ayer. El día de ayer nos convocaron a una rueda de prensa, nos cancelaron la rueda de prensa, nos convocan a otra rueda de prensa, nos cancelan la rueda de prensa, después nos dicen que nos asociemos para una cadena de radio, cuando la matriz que era Ecuador TV nunca lo hizo. Entonces, miren, entonces eso está sucediendo. Espero que no se haga una cultura general de este desfase de comunicaciones, ¿no? Pero estos son los avatares de la vida y nosotros tratamos de hacer lo más serio posible, ¿no? Ahora caminemos hacia adelante, porque la vida siempre es hacia adelante, ¿no? Lamentablemente, el proyecto de ley económico urgente de desarrollo y sostenibilidad financiera del Ecuador entró por el Ministerio de la Ley. El día de hoy en la mañana, el doctor Jaco Pérez Guartarbel presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Lo mismo estamos oyendo ya de los bloques legislativos de Izquierda Democrática, Pachacuti y Social Cristianos. UNES al respecto también ya tiene una posición y ha dicho claramente la coordinadora del bloque legislativo, la asambleísta Cabezas, que ellos sí han pedido unas mejoras al ex vicepresidente PPL, Jorge Glass. Sí, tienen su derecho y está bien, pero que eso no ha sido materia de una negociación para lo que vimos el día 26, ¿no? El día viernes 25, no, fue una cosa de locos lo que sucedió la primera vez en mi vida, y creo que muchos ecuatorianos que tenemos ya nuestros más de 50 años, llevamos haciendo política, que entra una ley por el Ministerio de la Ley. Es una cosa de locos y una situación rara que se da y extraña que se da, ambigüedades que se da en la Asamblea, que un proyecto de ley no es aprobado, ni el informe de mayoría, ni el informe de minoría, no se archiva
la ley, le dejan ahí a la deriva. Obviamente que le dieron beneficio y le dieron la coartada exacta para que entre este proyecto de ley por el Ministerio de la Ley, y el presidente, el señor Lazo, pues el día de ayer ya emitió el decreto ejecutivo, ¿no? Entonces ahora veamos que ahí se nos va a poner cuesta arriba, se va a calentar las calles, los sectores sociales ya están comenzando a querer activarse, porque realmente es un proyecto de ley realmente que no tiene cabeza ni pies. Si ustedes leen desde el artículo 15 al artículo 26 de ese proyecto de ley, lo que prácticamente hacen es legalizar los dineros mal habidos de una forma legal en el Ecuador. Entonces mucha gente que puede ser dinero de la corrupción, pueden ser los 70,000 millones de dólares que dijo el gobierno anterior que se ha dado en los 10 años del correísmo, lo van a legalizar con una declaración juramentada, en una notaría pública, ¿no es cierto? Pero tiene el grado de reserva. Entonces yo voy y hablo, como el juez sabe que traigo 2,000 millones de dólares, por decirles, ¿no? ¿Sabes que yo después vengo con 2,000 millones de dólares? Bueno, por aquí, por acá y por aquí. Y no puede ser abierta esa escritura. Pero ya pago el 3.5% del impuesto y legalizo mis 2,000 millones de dólares. Entonces, de 2,000 millones de dólares, si sacamos el 3%, estamos hablando son 6 millones de dólares, ¿no es cierto? Como 60 millones de dólares y algo más que pagarías tú de impuestos, y vive el Ecuador y yo legalizo mis 2,000 millones de dólares, que puede ser del crimen organizado, del narcotráfico, puede ser del lavado de activos, enriquecimiento ilícito y la misma corrupción. Entonces, las 14 empresas del señor Lazo, offshore, que dice que se ha deshacido en término delincuencial, ahora con este proyecto de ley, que ya es una ley, van a legalizar todo ese dinero mal habido. Entonces, eso está generando mucha tensionalidad. Adicionalmente, en el proyecto, si leemos bien, la clase media es la que va a pagar un poco más. Siempre ha sido la clase media la que aguanta y soporta todas las crisis económicas, no solo del Ecuador, sino del mundo entero. Y creo que en España, si se hace un periodismo de investigación, análisis, la gente millonaria no tiene la plata toda la plata en España. Creo que los cantantes que ustedes tienen ahí de última generación, ¿no? Entonces, ellos tienen las platas en los Estados Unidos, tienen en Suiza, tienen los paraísos fiscales, tienen el Banco del Vaticano, tienen lo necesario en sus países de residencia, pero todos los dineros realmente fuertes, de todas las cantidades gruesas de dinero, siempre están en bancos internacionales que justamente son paraísos fiscales. Entonces, ¿a dónde le lanzaron el guante? Fue a la ciudadanía. Y somos el primer país del mundo, de los 193 países que somos anexados a Naciones Unidas, es el único país en el planeta Tierra que en una crisis sanitaria como el COVID-19 genera impuestos a su población, mientras que todos los demás van en corriente opuesta, disminuyen impuestos, le dan mayor poder adquisitivo al ciudadano para que de esa manera tenga más recursos y pueda generar y reactivar la economía. Aquí es en el mundo de Manuelito, y el Ecuador siempre ha sido un país que estos últimos 14, y creo que vamos estos 4 más, van a ser 18 años que vamos a nadar en contracorriente. Eso es lo que tenemos hoy por hoy, y que realmente está, a pesar del clima tan fuerte que está teniendo Quito, las organizaciones, los sectores sociales están moviéndose para presentar las inconstitucionalidades y también organizarse en territorio para poder entrar a cumplir lo que dice la ley, a la resistencia pacífica, como dice el artículo 98 de la Constitución Política del Estado del Ecuador. Gabriel. Mi estimado Joffre, realmente es sorprendente. Siempre nos sorprendemos sobre la situación del gobierno de nuestro país, de Ecuador. Unos estarán a favor, otros estarán en contra. La situación es... se acaba ya los rumores, las denuncias, ¿en dónde queda? Cuando
Incluso el señor Pachacuti, el del partido político, del ex partido político de Pachacuti, presentaba la denuncia contra el señor Guillermo Lasso, presidente actual de nuestro país, Ecuador, sobre el tema de Pandora Papers. Bueno, al respecto a la semana anterior hizo reconocimientos de rúbrica y firma, ¿sí? Ahora entra la etapa de la instrucción fiscal. Tiene 90 días el fiscal para investigar y si encuentra evidencia, pues obviamente hacer una audiencia de llamamiento a juicio y entramos al proceso jurídico después de. Pero vemos que, bueno, el Ecuador es un país de chistes, ¿no? Pasamos de chiste en chiste y de escándalo en escándalo. Entonces, eso fue ya la semana, hace un mes, ¿no? Ya los Pandora Papers, ahí quedó. Entonces, los fines de semana no se sabe cómo se arreglaron. Las posiciones de los partidos políticos cambiaron. Y mañana de pronto ya hay otro escándalo y también nos olvidaremos de esta demanda, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos lamentablemente, ¿no? Las denuncias que se presentan. Una suerte que el señor Yacu Pérez Guantambel haya podido hacer reconocimiento de rúbrica de firma tan rápidamente, porque aquí hay casos que pasan 3 meses, 6 meses, hermano, y todavía no te llaman a que tú reconozcas rúbrica de firma de tu denuncia. Entonces, si no hay ese acto, no comienzas nada. Simplemente es un papel que dejaste ahí en fiscalía y ahí quedó. Pero cuando tú haces reconocimiento de rúbrica de firma, comienza recién para que entre al sorteo del fiscal y el fiscal comienza a buscar información, a pedir a una institución o otro. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo creo que se va a manejar el país. Sabemos que la alianza que se estaba formando y que se llegó a conversar públicamente, lo ha dicho el abogado Jaime de Bosadi, se reunieron Jaime de Bosadi a pedido del señor Lasso y también a pedido del señor Lasso se habían reunido con Rafael Correa Delgado, los tres para buscar gobernabilidad en la campaña y en el proceso antes de llegar a la presidencia. Ahora vemos que el señor Lasso les pegó una puñalada en la espalda a los sociocristianos y los dejó colgados como guitarra vieja a comienzos de su mandato. Y ahora con esta ley estamos viendo que ese acuerdo que quisieron construir estos tres actores políticos sí se está dando, sí se ha dado y sí se está respetando, al menos de parte del gobierno y de parte de UNES, en lo que quieren administrar el país, ¿no? Esto creo que ya hay que no ser tan mal pensado ni ser abogado del diablo, sino que atar cabos, ¿no? Son cosas que han sucedido, lo ha dicho públicamente el abogado Sadi, que sí, se reunieron con Rafael Correa, le dieron una exclusiva a la posta y dijo, sí, nos reunimos con Rafael Correa y Guillermo Lasso y mi persona a pedido del señor Lasso, buscando el bien común, buscando el mejoramiento de la sociedad ecuatoriana, trabajar por los pobres, porque esa es la muletilla de toda una vida de 40 años de democracia, que ya soy una persona con sentido común, con lucidez, análisis, y recordaréis que si regresamos a la democracia, estamos hablando de Osvaldo Hurtado y Jaime Rodríguez Aguilera, siempre han dicho que vamos a ayudar a los pobres, que vamos a luchar por los pobres, pero a los pobres les hacen más pobres, mientras que ellos se hacen más ricos. Entonces esa es la locura de ruedas que tenemos. Pero hoy vemos que cuando entra una ley por el Ministerio de la Ley, con la anuencia y con el apoyo de UNES, está claramente que quien está gobernando con el señor Lasso, o quien está gobernando realmente este país, es el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, que mandó 10 años en este país, sigue manejando nuestro país y sigue él liderando el país, y vemos que simplemente son marionetas visibles que tienen con nuevos actores, que son los nuevos ministros, pero la estructura estatal, mandos medios para abajo y ciertos mandos intermedios, siguen siendo de Alianza País, siguen siendo gente de Rafael Correa y siguen siendo gente ideológicamente formados por Alianza País. Entonces, la Revolución Ciudadana está en su tercera fase, trabajando desde la oscuridad, digamos, desde bajo perfil, casi lo que hizo el Señor de los Cielos en los años 70, un narcotraficante de México, donde
los narcotraficantes de ese entonces, como Pablo Escobar Gaviria y todos los extraditables, ¿no es cierto?, vivían en la opulencia, en las mansiones, haciendo esos zoológicos impresionantes, trayendo hipopótamos del África acá a Colombia, ¿no es cierto? Ellos andaban en el derroche. El Señor de los Cielos fue inteligente y él comenzó a trabajar bajo perfil. Bajo perfil. El hombre vivió muchas décadas así. Y es el hombre que realmente y controló y estructurizó lo que ahora tenemos en el narcotráfico en el mundo. Entonces, son modalidades que tiene, ¿no? Pero aquí vemos que realmente quien está gobernando, y si revisan los planes de gobierno de Rafael Correa, se están ejecutando ahora con este gobierno. Entonces, a mí me ha quedado ya la película clara que quien gobierna realmente es el economista Correa. Gabriel. Mi estimado Joffre, sí nos hemos dado cuenta. Yo creo que nuestra sociedad, desgraciadamente, es de una de las maneras. Mira que nuestro país está lleno de profesionales muy, muy cualificados. Y nuestra sociedad de a pie también son personas muy, muy conscientes. Tenemos muchos profesionales, muchos empresarios en nuestro país, Ecuador. No estamos hablando de empresarios así común y corriente, estamos hablando de inversores de Coca-Cola, estamos hablando de inversoras de Umibus Bebé, por ejemplo, ecuatorianos, profesionales, médicos, estamos hablando de muy, muy, muy profesionales ecuatorianos de nuestro país, incluso de los que están fuera prestando servicios profesionalmente en otros países. Nuestra sociedad es un poco estúpida para seguir. No es estúpida. Yo creo que aquí hay una parte interesante. Podríamos decir, es que desgraciadamente, somos mojigatos porque nos interesa. Nos ponemos en el plan de la viveza criolla que sabemos que está perjudicando, pero como me interesa a mí lo mío, yo me despreocupo del resto. Sí, de acuerdo, es la cultura general que tenemos, ¿no? Lamentablemente, y algún rato hay que hacer un análisis frío, ¿no? Es más, realmente no hay mucho tiempo, acá las cosas están duras, hay que trabajar demasiado fuerte como para dedicarnos a tiempo completo a hacer un programa que sí estoy interesado en hacer, no sé cómo vaya a ser, pero, por ejemplo, toda esta juventud que ha adquirido estos conocimientos de tercer y cuarto nivel, ¿hasta dónde es rentable para el país? Esa inversión que hizo el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, con los becarios, nos gastamos casi 3.000 millones de dólares sacando a muchos jóvenes ecuatorianos a que estudien en todo el globo terráqueo. ¿Cuáles son los resultados realmente que tenemos? Porque esa gente cuando regresó no ha generado una empresa. Porque esa gente que regresó a ser empleado. Entonces, esas cosas tenemos que evaluar. Y ahí creo que vamos a poder entender y para poder cambiarle a la sociedad. Porque imagínate, salieron muchachos que fueron a estudiar 2 años, 3 años, Australia, Alemania, Inglaterra, Israel, ¿no es cierto? La primera camada que vinieron de becarios, ¿a dónde vinieron? Jorge Glass, cuando estuvo manejando los proyectos estratégicos, metieron casi a 500, hermano, en CNT. Con sueldos de $3.000, pero son documentos. Entonces, ahí tenemos que ver, tenemos que llegar al fondo de las cosas, y una de las cosas que yo siempre diré, y muchos me han cuestionado, me han dicho, don Joffre, es que usted es muy pesimista, es que usted es negativo. No, es que si no vemos la realidad, y si no nos damos contra la pared, si es posible, no vamos a cambiar, porque el Ecuador le gusta vivir en una ficción, le gusta vivir el Ecuador en una mentira. Les gusta vivir a los ecuatorianos engañados. Sí, esto es como el cuento del gallo Perón, ¿no? Así, algo así es nuestra vida, ¿no? No enfrentamos la realidad. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos un cooperativo y entendemos y analizamos? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando Alemania perdió, Hitler supuestamente se suicidó, ¿no es cierto? ¿Cómo Alemania se reconstruyó? ¿Cuál fue el espíritu alemán para levantar a Alemania en 50 años a hacer de nuevo una potencia? Entonces, ahí es el cambio de mentalidad, el cambio de pensar y de creer. Hitler hizo algo extraordinario en el pueblo alemán.
Le metió en la cabeza que era la raza superior, era la raza aria, que tenían que controlar y dominar el mundo, y les metió esta tontera en la cabeza, que les ha hecho funcionar bien, bien orientado obviamente, les ha hecho funcionar. Alemania fue reconstruido con niños y mujeres adolescentes, porque el último frente alemán fueron de los soldados niños que tenían entre 3 y 15 años. Entonces, ¿quiénes quedaron? Jóvenes de 13, 12 años y medio para atrás, con mujeres de 22 a 40 y pico de años y gente más o menos adulto mayor que reconstruyó Alemania, pero con otra mentalidad, con otro pensamiento. La gente se enfrentó a esa dureza de esa guerra, a esa pobreza extremada que llegó a vivir Alemania, pero dijeron, nosotros somos superiores, nosotros podemos levantarnos y nos vamos a levantar. España mismo se levantó después de una dictadura muy sanguinaria y muy dura de Franco. Franco fue un terrible. Mussolini en Italia también hizo las mismas. Pero esos países de una otra manera se levantaron por el dolor, porque se dieron contra las paredes, se dieron y sufrieron persecuciones, asesinatos, crímenes, como lo hizo Pinochet 14 años en Chile. Y Chile les puso las cosas claritas al señor Pinochet, y el general Pinochet lo paró a Chile, y ahora le están destruyendo los narcosocialistas del siglo XXI con la nueva constituyente. Entonces creo que las ideologías y los extremos nos están llevando a un precipicio, y el Ecuador ha caído en esa locura de estamos cayendo, pero seguiremos siguiendo felices porque la caída es suave y porque la brisa es chévere, es calientito, pero cuando me dé contra el piso, bueno, ahí veremos qué me pasa. Y eso creo que no nos podemos permitir como sociedad. No podemos seguir actuando de esa manera. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho, y nosotros desde aquí, desde este medio, obviamente, de estos micrófonos que nos ha dado la oportunidad, Punto Rojo Radio, a Calentura no están las sábanas, es justamente contribuir a ese cambio de pensamiento, a reflexionar y hacerles ver que en la vida no solo tienes que vivir de apariencias, tienes que vivir de las realidades. No te contentes con el celofán del regalo. Sé feliz con el contenido del interior de ese regalo. Entonces ahí vas a encontrar el éxito y vas a encontrar la tranquilidad de vivir con objetivos, creyendo y sabiendo que puedes llegar a ser mejor. Hacemos un intervalo porque esta situación se nos salió de las manos al primer inicio del programa, y vamos a un documental y ahí regresamos para el análisis de lo que quedamos en carpeta, que es los galios de pelea. Así es, mi estimado Joffre. Volvemos dentro de 2 minutos y seguimos compartiendo más cositas interesantes, porque aquí en Punto Rojo Radio es muy importante hablar de cosas del término social, del término cultural, de cómo se mueve nuestra idiosincrasia, digámoslo así, con nuestros gustos, nuestras apuestas. Aquí influyen muchas cosas. Peleas no solamente de gallos, sino de gallos humanos, de personas. Aquí vamos a hablar algo muy importante y muy interesante para lo que por acá nos dicen la nueva reforma a la ley, que la ordenanza municipal de Quito, Ecuador, por ejemplo, que a partir de enero de 2021 ya no se está ya se está limitando a la pelea de gallos y el tema del tema taurino también. Vamos a hablar y volvemos enseguida. Amigos y amigas, un abrazo muy fuerte.
Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo. Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, whiskycito quiero yo. Así es, amigos y amigas, queremos hablar del tema pelea de gallos, como habíamos quedado la semana pasada, sobre este tema muy importante e interesante: pelea de gallos, animales naturales de combate o inducidos por el hombre. Amigos y amigas, la ordenanza 048 que tenía en ese entonces el Distrito Metropolitano de Quito, en esta normativa se contempla la esterilización obligatoria de mascotas, una de las principales y más urgentes medidas para evitar la sobrepoblación. Grandes conquistas para quienes defienden y respetan los derechos de los animales. La nueva ordenanza exige a los dueños de perros y gatos a realizar la esterilización y castración de forma obligatoria. Aquí, amigos y amigas, la nueva ordenanza del bienestar animal existe en la capital plantea un manejo más responsable y estricto con la fauna urbana. Esta ordenanza reemplaza a la 048 que habíamos hablado. En Pichincha, cerca de 1.700.000 gallinas ponedoras ya no estarán en la jaula por la normativa. Queremos hablar de estos temitas con nuestro compañero Joffre Pérez Villarroel. Con respecto a la normativa, se prohíbe la venta de animales de tiendas de mascotas en redes sociales y en espacios públicos. En su lugar, se promueve la adopción. Se prohíbe también la práctica de métodos para el entretenimiento con collares de ahogo o otros que produzcan dolor animal. Mi estimado Joffre, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Bueno, a la segunda parte que habíamos pactado. Bueno, es una ordenanza metropolitana que nace después de la promulgación de la ley orgánica de biodiversidad en el Ecuador, la ley LOBA, sí, biodiversidad y ambiental. LOBA, esa fue, si no me equivoco, como el 2016-2017 que fue promulgada esa ley. Esa ordenanza aterriza justamente por el pedido de esta ley, ¿no? Pero yo no le veo que realmente hayamos mejorado como sociedad. Por eso el tema de los gallos creo que se va a anclar bien al tema de la ordenanza, ¿no? Ahí lo vamos a entender mejor, ¿no? Porque la pelea de gallos, animales naturales de combate o inducidos por el hombre. Entonces, cuando entramos nosotros a la Constitución de Montecristi, donde les dimos derechos a la naturaleza, le dimos todos los derechos a todas las especies vivas menores que tiene el territorio nacional. Y de eso, en el 2011, el presidente Rafael Correa Delgado llamó a una consulta, a un referéndum, consulta popular, en donde se mezclaron las cosas y se buscaba el no maltrato a los animales, ¿cierto? Viendo que no hubo cumplimiento, hay bastante literatura científica, hay bastante literatura de las universidades sobre los derechos de la naturaleza, que estamos más o menos 10 años. La Dirección Mundial de la Naturaleza nació justamente por ahí, por los años 2010, 2011, con Ban Ki-moon, donde yo he llegado también a esa Dirección Mundial y estoy colaborando allá. Es justamente para darle los derechos a la naturaleza y cumplir y darle una convivencia del humano con las especies inferiores. Pero también son riesgos que estamos tomando. Recordarán ustedes que Napoleón Bonaparte mandó a matar a todos los gatos. Sí. Y llegaron a tener un terrible problema después de la fiebre de la rabia. Y después tuvieron que hacer crianza de gatos. Y Napoleón Bonaparte tipificaba que quien no le mate un gato iban a matar al ciudadano. Entonces, cuidado, estamos cometiendo errores terribles y dando soluciones aparentemente buenas, pero son las más fáciles para el ser humano, para que la ciudadanía no adopte responsabilidad social.
Porque cuando tú adquieres o tú aceptas de regalo o de compra una mascota, tienes que entender que es tu obligación la manutención, el cuidado y todos los actos que él provoque. Si hay destrozos, si hay un ataque, lo que sea, y tener el buen cuidado de ese animal. Entonces, hoy Quito tiene alrededor de 460,000 perros abandonados. Hay una vía aquí en Quito en donde tú puedes encontrar alrededor de 80, 90 perros que la gente les pasa tirando comida y que están siempre ahí los perritos en la noche, al menos tú puedes ver por Guápulo, creo que es esto, que la gente está ahí botándole la comidita y los perritos están comiendo. Pero ¿quiénes son los dueños de esos perros? ¿O quiénes fueron esos dueños de los perros? Entonces, con esta ordenanza, la obligatoriedad creemos que es la solución, ¿no? Yo te obligo a que le esterilices. Y aquí viene la peligrosidad. ¿Qué sucede si llegamos a cometer la misma barbaridad que hizo Napoleón? Esterilizamos a todos los perros y los gatos. Y aquí en unos 2050, no hay perros, no hay gatos. Y se presenta otra epidemia de otra índole. ¿Qué vamos a hacer? Estamos exterminando razas, especies, solo porque no entendemos que tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos. Porque no entendemos que tenemos que hacer ese compromiso de vida cuando adoptamos costumbres, hábitos. Entonces, imagínate que la pelea de gallos, ¿sí?, tiene una historia impresionantemente grande. Y tomen en cuenta lo que estamos queriendo hacer. Si ustedes ven acá en la presentación, en la historia, esta actividad no es reciente, es el origen de las peleas de gallos se ubican en el continente asiático, incluso en vasijas griegas que datan del año 580 antes de Cristo. Estamos hablando de casi 3,000 años que la pelea de gallos y que los gallos han existido en este planeta. Entonces, claro, no tenemos que agredirles a los animales, no tenemos que atacarles, ¿no es cierto? Pero miren la historia, lo que te dice aquí, te dice claramente. Se han encontrado representaciones de peleas de gallos durante la Edad Media. Estas se difundieron por Europa y hicieron populares en ese continente. La historia de las peleas de gallos no es cierta, realmente no hay indicio fidedigno cómo apareció, quién fue el primer gallo que le trajo a la sociedad de ese entonces, pero se convirtió en un deporte oficial en muchos años antes de Cristo, hace aproximadamente 3,000 años. Mira, durante los tiempos de los fenicios, de los hebreos, de los cananeos, las peleas de gallos ya eran populares. La gente criaba gallos para pelear en un ruedo y era considerado un arte, y negocio de los mismos que era aprovechado. Y hasta ahora tú recordarás aquí en el Ecuador, en el siglo pasado, las galleras. Había los calzadores, había las personas que llevan las jaulas, los estuches, la comida, el transporte. Entonces, se afecta a una cadena productiva cuando hacemos un cambio de esta magnitud. Las sociedades tienen que evolucionar. Entonces, pero tenemos que evolucionar de una manera armónica, sin destruir y desaparecer especies. El Homo sapiens se ha desaparecido más de 60,000 especies, porque todo destruimos. Entonces, lo mismo sucede con esta ordenanza, ¿no? Esterilícese. Después, cuando necesitemos unas especies de algunos perros, ya no va a haber ninguno en el planeta. Mira, es en la época de Moisés que estamos hablando que las peleas de gallos era un pasatiempo preferido de Moisés. Eso conlleva a que analicemos mejor las cosas, ¿no? Miren los siglos del deporte de los gallos. En el primer siglo después de Cristo, Julio César introdujo a Roma el deporte de las peleas de gallos. Fue el primer ciudadano romano entusiasta al deporte. César introdujo también las peleas de gallos en Inglaterra en el siglo XVI. Las peleas de gallos
prosperaron en Inglaterra durante la época del rey Enrique VIII, se llevaban las peleas en el Palacio de Buckingham. Imagínate dónde se daban las peleas. El juego se convirtió en un deporte nacional a tal punto que ciertas escuelas les fue requeridas de enseñarles a los estudiantes sobre las peleas de gallos, tales como la crianza, el trajeo, el conocimiento del gallo. Hubo una época durante el cual fue sumamente popular, y la sociedad era parte de un estatus social, ya ir a las peleas de gallos. Imagínate que ustedes, por ejemplo, en España también son uno de los países fuertes. Hasta ahora tienen más de 156 criaderos de gallos de pelea y son comercializados alrededor de mínimo 1,000 euros hacia arriba. Por ejemplo, en España las peleas han existido por más tiempo. ¿Cómo llegaron? Es incierto. Eso sí es incierto. Las teorías señalan que los viajantes fenicios o los moros conquistadores llevaron las peleas de gallos allá. Hoy las peleas de gallos son un deporte popular en Bilbao, Oviedo, Madrid, Barcelona, Valencia, aún teniendo prohibiciones, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo van dándose las prohibiciones, ¿sí? En Estados Unidos, famosos presidentes eran amantes del juego de los gallos, como George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Abraham Lincoln, el padre de la Constitución americana. Era socialmente aceptable y alentaba a un caballero a tener una crianza de gallos y ser un experto en el deporte. Hubo un momento cuando la Casa Blanca se convirtió en centro para la celebración de peleas de gallos. Incluso fueron sostenidas en los cuartos del comité del presidente. Estas se declinaron, obviamente, en la guerra civil, porque todo proceso evoluciona y crea frenos y destruye ciertas cosas, ¿no? Pero las peleas de gallos adquirieron 3 nombres fundamentales a nivel global, ¿no? El deporte del pico y las espuelas, el deporte nacional de Puerto Rico, porque vamos a hablar de Puerto Rico, es una particularidad, y el deporte de caballeros. ¿Sí? El deporte de caballeros es una cultura que se fue dando, ¿no es cierto? La evolución del deporte de los gallos en España, las peleas han existido por más tiempo de muchos países europeos. Es más, Francia llegó y tiene el gallo de pelea en el escudo de armas francés. Hoy sigue siendo un deporte en ciertas localidades, tenemos ciertas personas que siguen todavía patrocinando, ¿no es cierto? Hay un paraíso de las peleas de gallos, y ese paraíso de las peleas de gallos en América es el Coliseo de la Isla Verde de Puerto Rico. Sí, en particular se cazan gallos. Cazar es apostar, ¿no es cierto? Tú apuestas a un gallo, pero los gallos también tienen que pasar un proceso. Sí, no es que vos le pones a cualquier gallo, tú tienes que acotejarle. La palabra acotejar significa que tienes que ponerle parados los dos, que sean del mismo alto, del mismo peso y que tengan las mismas proporciones para que sea una pelea equitativa. Entonces, por ejemplo, allá en Puerto Rico hay peleas que van desde $200 en adelante hasta varios miles de dólares. Es más, ahí se cuestan millones de dólares porque realmente se juega bastante dinero. Estas galleras, sí, esta está muy cerca del aeropuerto de Puerto Rico. Está escasamente ni a 8 minutos del aeropuerto de Puerto Rico. Entonces, la gente llega, ha generado también turismo, tiene una actividad económica muy grande el juego de esto, ¿no? La pelea de gallos también nos ha dado códigos de ética y de convivencia social a través de estas peleas, ¿no? Porque las peleas de gallos es el deporte de los caballeros. ¿Y por qué se dice el deporte de los caballeros? Porque tú cuando apuestas de palabra, y la palabra de un gallero se la cumple. Si tú apuestas $1,000, pierdes, pagas. Si ganas, cobras. Pero por lo general, el 98.8% de todas las apuestas en el mundo de los gallos se la ha cumplido a cabalidad, porque realmente
es la palabra de gallero. Muchas veces tú recordarás ahí en Cotopaxi, por Sichos, Latacunga mismo, Pujilí, hay galleras. Y la gente, ¿qué ha dicho? Palabra de gallero, y es una palabra sagrada, que se cumple, que se respeta. Sí, las peleas tampoco no es como la gente les pintaron que era hasta que se matan, casi siempre las peleas son de 5 minutos, sí, y entonces es tiempo suficiente para que el gallo o gane o salga corriendo, ¿no es cierto? De acuerdo al golpe que le dé, si le da en el sentido. Y eso ya depende también del adiestramiento, del entrenamiento que tú le das al gallo, porque el gallo no es que le botas ahí a la deriva en el llano y después le coges y vamos a pelear. No, tú tienes que dedicarte por lo menos 2 horas y media diaria, en la mañana, en la tarde, noche, en hacerle trotar, en hacerle mover, se le da entre las vueltas de las piernas, se le hace saltar, se le ayuda a que aprenda a saltar aleteando y que aprenda a patear el gallo, ¿no? Por eso es un arte. Hubo escuelas de galleros en el mundo. Entonces, ¿qué hemos ido viendo en el transcurso de los siglos y vemos estos 3000 años que ha evolucionado el ser humano? Que hemos llegado a la locura que siempre creemos que la solución es prohibir. Entonces, aquí vemos, prohibir o controlar las peleas de gallos. ¿Cuál es el costo-beneficio para una sociedad? ¿Es bueno o es malo? Mira, por ejemplo, en el deporte de los gallos en Puerto Rico es regulado por el Departamento de Recreación y Deportes, quien a su vez es la entidad que otorga los permisos para operar las galleras. Por reglas, ninguna gallera puede sacar más de 35 peleas en un día de jugada de regular, ¿no? Que equivale esto a un equivalente a unos 70 gallos que van a ir a pelear. Con espacios de 15 minutos, donde interviene un juez en la valla, en el redondel, ¿no es cierto? En donde va a darse el encuentro de los gallos, y que que es el único que tiene la posibilidad de intervenir durante el transcurso de la pelea. Por ejemplo, si la alza, la espuela se le cayó, estaba el mar cogida, el man para la pelea. Sí. Si le encuentra, le ve al gallo medio raro, como que comienza a caminar de lado, así. Hay muchas veces que la gente les cura las espuelas. Entonces, este juez es una persona que conoce la materia y él tiene la potestad de parar. Entonces, no es que es tampoco las peleas de tierra de nadie y cada uno hace lo que le da la gana y solo es la apuesta la que juega ahí. No, es un proceso, es un entrenamiento y es una preparación de muchos actores de la sociedad que van ahí. Una vez cazados los gallos, los dueños de estos no vuelven a tener contacto físico con los mismos, ¿no? Entonces, tú cotejas la pelea, pactas la pelea y hasta ahí llegamos, ¿sí? Y ahí los gallos pasan a otra jaula, en donde vuelta pasan, se vuelve a pesar, se les vuelve a medir, y donde se les vuelve a poner las calzas y se les arman las espuelas, en otras palabras. En las patas siempre se les pone distintivos, ¿no? Unos cogen más que, ¿cómo se llama? Taipe negro, rojo, verde, amarillo, blanco, el color de tu agrado, ¿no es cierto? Que casi siempre se conversa con la otra parte, dice, ¿sabes que yo voy a calzar con amarillo? Ah, yo calzo con rojo, ya, listo. Entonces, la gente como apuesta, de acuerdo a la calza del gallo, ¿sí? Entonces, cambios ideológicos o demagogia política, estas restricciones, yo creo que sí. Desde mi cosmovisión, desde mi vida, que también me gustaron los gallos, para que también gallos, toros me gustaron, sí, como buen serrano y buen quiteño. Pero vemos que Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador prohíben las peleas de gallos. Aquí también está excluida España, ¿no? No está incluida España porque no tiene de manera muy acogida nacional, digamos, esa prohibición. Entonces, pero en estos países que hemos investigado se prohíben las peleas de gallos de forma parcial y discrecional, que van en contradicción con la misma ley, que aparentemente prohíbe, pero a la vez permite, y las camufla con sanciones leves, graves, de acuerdo a la nación, ¿no? Entonces aquí tenemos esta situación. Por ejemplo, en Argentina, la ley nacional 14.346 prohíbe explícitamente la riña de gallos. Desde 1986, ojo, mucho más antes que nosotros. Pero la ley provincial, la 5574, les permite.
Y la Dirección de Deportes Provinciales extiende los permisos del caso y administra los ingresos generados por la recaudación de las peleas de gallos, porque las peleas de gallos en ciertos países como en Puerto Rico llega a mover hasta 80 millones de dólares. Sí, en otros países más o menos, pero mira, como Argentina, teniendo una ley de 1986 que prohíbe, una ley provincial lo permite. Entonces, ahí es las contradicciones, ahí son los camuflajes ideológicos, políticos que mueven sociedades y que consiguen otras cosas. Nosotros en nuestra consulta popular y referéndum del 2011 nos metieron papas con yucas. Claro que los dos son tubérculos, sí, pero no son ovninos. Y ahí salimos con el enredo que ahora tenemos y vemos los entuestos que ahora tiene el país en tema, por ejemplo, de crisis carcelaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, las peleas de gallos en Costa Rica son ilegales, tanto por considerarse un peligro de salud pública como un caso de crueldad hacia los animales, que fue uno de los argumentos que tuvo el anexo de la pregunta 8. Aún así, la legislación no castiga penalmente este delito que es considerado una contravención. Hay un diputado, Otón Solís, recientemente emitió su criterio a favor de las peleas de gallos, apoyando a estos grupos denominados popularmente galleros, con los argumentos que estos animales fueron creados para pelear. Y es verdad, y estamos viendo que la historia lo dice así. 3,000 años antes de decir nosotros, 580 años antes de Cristo ya existieron en los fenicios, en los hebreos, en los canaes, pelea de gallos. Entonces los gallos no aparecieron ayer de noche, ni tampoco el hombre le indujo, le entrenó, le hizo al gallo de pelea para esta función. Es una especie, como yo les decía anteriormente, cuando les dije esto, tenemos que conversar más profundamente. El gallo de pelea es una raza de animal. No es el mismo gallo de pelea, no es el mismo gallo de gallinero que le monta a la gallina para que ponga huevo. No es el mismo toro de lidia de páramo que el toro que está abajo en el llano y está al lado del ganado de lechero. No son los mismos, son parecidos físicamente, sí, pero la naturaleza, la naturalidad de esos animales conllevan en su especie ser así, violentos, ser agresivos, pelear, ese es su arte, como los leones, cazar, como los cóndores, como las águilas, como los halcones, sí, como los tiburones, esa es su naturalidad. Entonces, a esa naturalidad nosotros les estamos, por cambios ideológicos y demagogia política, porque se consiguen muchas cosas cuando le enredan a una sociedad ignorante, conseguir otras cosas como tomarse la justicia en el Ecuador. Sí, pero esto no es una cosa que nos hemos inventado. Es este diputado, Otón Solís, es fundador del Partido Acción Ciudadana, que se puso al proyecto de ley de bienestar animal porque considera que esa iniciativa propiciaría la desaparición de los gallos de pelea, y ahí coincido con este diputado. No le conozco personalmente, pero en la posición de análisis es verdad. Sí, es un animal que nació para pelear, es un animal que nació para hacer esa actividad. No podemos desaparecerlo porque no, creemos que eso es bárbaro. Sí, mientras que aquí las barbaridades vemos que son otras de otra magnitud y mucho más impactantes, pero que somos impávidos, indolentes, como en la crisis económica que vive el país, castigarle con más impuestos. Sí, ahí vemos la irracionalidad de la gente. Entonces ahí vemos en Estados Unidos igual fueron prohibidas en los años 50. Mira, en los Estados Unidos en los años 50 ya antes de la presidencia de John F. Kennedy ya estaba prohibido. Sí, pero paradójicamente hay distritos en Estados Unidos que te permiten estas peleas. Igual en México, sí. Entonces, llegamos al tema de, sí, el referéndum de la consulta popular, sí. En el caso de la pregunta 8, que se refería justamente a esto, que se refería a la prohibición de espectáculos que tiene como finalidad la muerte del animal. A nivel nacional, la diferencia a favor del sí fueron escasamente de 730,000 votos, lo que ubica entre los mayores votos a favor recibieron a nivel nacional. Como ustedes ven,
aquí nosotros tuvimos una cosa media rara. Esta consulta popular fue en esta pregunta específica fue por cantones. De los 221 cantones que tiene el Ecuador, 127 gana el sí, ¿sí? Y en 98 ganó el no. Por eso es que, por ejemplo, en la provincia de Pichincha, sí, en ciertos cantones como Mejía, como Puerto Quito, sí hay peleas de gallos. No hay en Quito, ¿sí? Entonces, aquí vemos los resultados, ¿sí? Que esa consulta popular fue, y referéndum fue el 7 de mayo del 2011. El 57% de los cantones del país le dijeron sí a la prohibición de matar animales en espectáculos públicos, como planteó la pregunta 8 en la consulta realizada el 7 de mayo del 2011, mientras que el 42% dijo que no. Esto quiere decir que el 127 de los 221 que tiene el país no quiere que en su jurisdicción se realicen espectáculos con muerte de animal. Los espectáculos donde muere el animal podrían realizarse en 94 cantones que dijeron no a la pregunta 8. ¿Sí? Y aquí tiene todos los cantones que dijeron no, donde ganó el no. ¿Sí? Estos son conforme a los datos del CNE, ojo que no me he inventado yo, son datos del CNE. Aquí están los 85 cantones, por ejemplo, que están en los cantones de la costa, ¿cierto? Que ganó. Ahí están Las Lajas en El Oro, Montalvo, Quinsaloma, Valencia, que es de la provincia de Ríos, Esmeraldas mismo, ¿no es cierto? Tú tienes aquí 11 provincias de la Sierra, 56 se pronunciaron por el no, que es Girón y San Fernando en el Azay, Guaranda, Chimbo, San Miguel de Chilianes, de Chandía, Las Naves, en Bolívar, en Azogues, Cañar, Suscual. Entonces, aquí están los cantones donde sí existen las peleas de gallos, ¿sí? Y en los 127 cantones que ganó el sí, que no permiten que se realicen las corridas de toros donde se dé muerte al animal, entre ellos Quito, donde se ubica la plaza, la plaza monumental de toros de Quito, que se hace la gran corrida Jesús, se hacía la corrida de Jesús de gran poder, abarcaba a 15,000 espectadores que asistían todas a estas fiestas que se daban justo en las fiestas de Quito, justamente en estas fechas, y que generaba bastante movimiento económico, actividad económica, porque se activaban muchos, las chivas, de comida, atuendos, ¿no es cierto?, los sombreros, las pipetas que tienen para llevar la sangría, ¿no es cierto? Se activaba y nosotros movíamos más o menos alrededor de unos 25 a 30 millones de dólares en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede y lo que se da, no? Donde el 50.24% de votos logró el no. En Ambato igualmente el no también golpeó, ahí se hacía la feria de Nuestra Señora de la Merced. La plaza de este cantón tiene una capacidad más o menos de 12,000, era una de las más sonadas después de Quito, que venían toreros de España, ¿no es cierto? Aquí vino el cordobés, toreros de esa calidad, ¿no es cierto? En el país alrededor de 250 corridas se espera realizar este año según la Unión Nacional de Toreros en todo el país, en especial en los cantones donde triunfó el no. ¿Y esto por qué se da? Porque en una ordenanza metropolitana tienen que hacer los GATS, ¿sí? Los que den las nuevas proyecciones y las nuevas reglamentaciones que se van a dar para las corridas de toros, ¿no? Entonces, aquí vemos que como conclusión general, como vemos, la historia es clara, pragmática, nos ha dejado ver que estas actuaciones fueron más ideológicas, demagógicas, para enredar al elector y hacer un referéndum que benefició al narcosocialismo del siglo XXI. Ustedes hagan un análisis, investiguen, vean todo el proceso político que ha vivido estos 14 años del país, y gracias a esta consulta popular ahí nos golpearon fuertemente, en donde el presidente de ese entonces, Correa, dijo que iba a meter la mano a la justicia, y la metió, y vemos los resultados. Vemos que una sociedad que no hace compromisos con el conocimiento y el análisis está destinada a desaparecer soberanamente. El fallo social es
consecuencia de la pérdida de valores morales, éticos, del facilismo, de la domesticación del pensamiento y la anulación del análisis de la reflexión. Vivir reconstruyendo una nación cada 4 años, como vemos, en base de quimeras, y todo lo anterior fue malo. Solo te deja el Ecuador del presente. Eso es lo que tenemos ahora en el Ecuador, y vemos que una consulta popular, como nosotros estamos viendo, no nos llevó a ninguna cosa. Estas prohibiciones no nos llevan a ninguna cosa, porque lo único que activas es clandestinidad. En España tienen prohibiciones, vemos que hay ciertas ciudades que sí, como Bilbao, Valencia, ¿no es cierto?, que estamos viendo que Oviedo, que hay las peleas de gallos, hay criaderos de gallos de pelea, comercializan esos gallos, pero aparentemente dice que España debe prohibir la pelea de gallos. Mira, en el Ecuador también hubo una consulta popular, 121 cantones dijeron no, pero igual se siguen haciendo las peleas, donde en la clandestinidad que tienes, alcoholismo, drogadicción, tráfico de personas, tráfico de drogas, delincuencia y un problema social, porque las cosas, como haces al margen de la ley, no puedes armar tu infraestructura de acuerdo a parámetros técnicos y lógicos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que fue un desatino que tuvimos, el desatino que tenemos, que todavía la ordenanza 48 no especifica bien. ¿Sí? Aquí no se llegar a la esterilización completa de esos mascotas, estamos hablando perros, gatos y otros, ¿cierto? Por el costo también. Recordarán que esto también fue cerrado por Jorge Yunda Machado. Entonces, ahora es a cuenta de cada persona, y hay fundaciones que recogen esos animales, sí, y les esterilizan, y tratan de adoptar, pero en el momento actual que estoy hablando, el día 30 de noviembre del 2021, posiblemente entrando a la tercera ola, sí, de las variantes del COVID-19 con Omicron, que es demasiado agresiva y invasiva, que tiene 30 variantes de esa misma estamos hablando que podemos regresar a una cuarentena. Sí, una cuarentena que ha sido también producto del desorden y la falta de compromiso de la sociedad mundial, porque ya esto no salió del Ecuador, esto está a nivel mundial. Creer que porque nos hemos vacunado. Unos ya tenemos la triple, otros tendrán solo las 2, otros tendrán solo una, otras no tienen ninguna porque creen que les van a poner un chip, tanta cosa. Va a obligar a los países a poner en cuarentena de nuevo a la sociedad. En ese escenario va a haber más mascotas dejadas en las vías, porque el estrés de vivir encerrados con mascotas y personas genera conflicto social. Ya tenemos problemas de salud mental, emocional, psicológica y también económicamente. Y yo te comento, yo tengo una amiga que trabaja en los museos de las Fuerzas Armadas, Tania, que ella cogía 4 o 5 perros, hermano, rescataba. Pero eso le comenzó a generar un gasto de alrededor de $120 a $140 mensuales. Y eso le comenzó a generar también problemas en su hogar, porque el esposo, los hijos llegaban y los perros quedaban ahí, entonces habían destrozado los cojines, que habían roto las medias, que han arrancado unas cosas, que han roto los papeles, que el papelote de la hija lo dejó en la mesa para que se seque un trabajo, hermano. Resulta que llega y el gato y el perro le han hecho pedazos. Entonces vienen los lloros, vienen las crisis familiares, justamente por las mascotas. Entonces, tener uno ya es un problema y una responsabilidad grave. Es como tener un niño recién nacido. Tener 5 es una locura. Entonces yo le dije, pero Tania, y no me alcanza el sueldo, hermano, porque mi marido no quiere ni ayudarme, dice, porque realmente nos hace falta para la casa. Le digo, es que es verdad. Y tienes que decidir, tu familia o las mascotas. O quédate una, pero no te quedas con 5, pues, hermana. Imagínate $120, $40 ahorita en el país, que no hay trabajo, que tú eres de las 3 afortunadas del Ecuador de tener trabajo seguro. Tú botas tus recursos a esa actividad. Discúlpame, primero mis hijos, y la generosidad comienza en casa. Entonces, lamentablemente, y eso es un comportamiento que se ha hecho a nivel nacional y mundial. Las mascotas están quedando abandonadas por estos dos factores. Problema de sanitario, estrés
que es salud emocional y económico. Con una ley así te obliga a esterilizarle, no solucionas el problema. El problema es que no tenemos que separarles a los hembras y machos, no hacerles procrear, tampoco dejar de procrear animales, porque al final son especies que a futuro las nuevas generaciones se merecen conocerlas y tenerlas en otras condiciones, pero necesitamos tomar soluciones mucho más racionales que este tipo de ordenanzas que te dicen esterilicen o duérmalen al perrito, que el man es malo porque le bota el perro. No es malo. Primero veamos y hagamos un estudio socioeconómico de ver la realidad de los dueños de esos perros que están en esas condiciones. Una libra de Procan acá en el Ecuador está sobre los 45, 50 centavos. Entonces, si son perros de raza grande, te comen casi una libra al día. Entonces, si tú multiplicas por 30 días, que hacen dos comidas, porque no comen una vez, comen dos. Porque un animal hay que darle 6 de la mañana, 6 de la tarde, suficiente. Hay gente que de repente le da 3. Entonces son unos 50 diarios. Si tú multiplicas por 30 días, estamos hablando de $45. ¿Sí o no? Entonces, esos recursos. Entonces, estas ordenanzas y estas posiciones más son politiquería para obtener otros beneficios y más no realmente llegar al fondo del problema y construir una sociedad responsable y que asuma las consecuencias de sus actos. Gabriel. Mi estimado Joffre, muchísimas gracias. Esta información es bastante buena sobre la situación de los gallos. Muchas de las personas se pensaba que tener esta tradición es parte de la cultura también podría ser, porque esto viene desde hace muchísimos años, en el que gracias a ti, pues sabemos de que has hecho un excelente trabajo informativo para poder facilitar a nuestros seguidores. Información desgraciadamente que para muchas personas no llega por falta de interés mismo. Nuestra idiosincrasia nos hace aislar realmente del tema que nosotros estamos ahora mismo facilitando. Este contenido, cuando tú hablas de Estados Unidos, cuando tú hablas de Alemania, cuando tú hablas del mismo Ecuador o cuando hablas de Argentina, hablas de otros países, como en este caso hablabas también de la parte de qué quería hacer Alemania con el nazismo también. Cosas son importantes saber ubicar estos temas. No es que todo lo vamos a mezclar ahí, no, saber identificar estos temas y saber captar lo que realmente nos interesa saber. La pelea de los gallos no es un simple hecho de decir que es como un juego que estamos jugando en la calle, de poner dos piedras y jugar. No, esto viene mucho más allá. Esto viene más cercano, esto viene más organizado, más construido, más coordinado que el mismo vóley ecuatoriano. Entonces, esta es la parte importante de lo que yo quería hablar con todos nuestros oyentes. Porque la pelea de gallos, muchos de nosotros pensamos que es una pelea que va destinado a la muerte. Y no es así. Hay muchas razones de que muchas personas pensaban de el sacrificio que el espectador ve, que el público lo ve, y que esto lleva a apuestas, obviamente, y la palabra de las apuestas en la pelea de los gallos ¿cómo podríamos decir? Es mejor que el banco, podríamos decir. La palabra que tiene esa persona en el ámbito de los gallos tiene que tener una seriedad de tener ese capital, de decir, esto juego yo. Realmente muy interesante y muy nutritivo el tema que
nos ha tocado hablar, más que todo tú, Jofre. Muchísimas gracias. Siempre el compromiso nuestro es a los temas verles bien desde el fondo, ¿no? Y verles desde todas las aristas, como ves, ¿no? Muchos países, estamos hablando de México, México mismo prohíbe la pelea de gallos, pero en Sinaloa, Guadalajara, Jalisco, la pelea de gallos, el palenque allá es como el pasacalle en Quito, o el pasillo, pues hermano, o como en Guaranda, en Bolívar, Guaranda, Chandía, el pájaro azul, ¿no? Es parte tradicional de ellos, ya es una parte cultural, es intrínseco de ellos. Entonces, vemos que 3000 años ha existido la pelea de gallos. Vemos que esta actividad y esta especie, más que todo el gallo de pelea, es una especie en extinción, porque el rato que le dejemos de hacer pelear, que no cumpla su naturalidad este gallo, va a comenzarse a domesticar, va a comenzar a mutar y va a desaparecer otra especie más, porque no le avanzamos a entender su naturalidad. Y eso es lo que creo que el Homo sapiens tiene que aprender a entender. Tenemos que entenderle a la naturaleza de cada especie de acuerdo a su hábitat y a su entorno. Nosotros estamos modificando, cambiando todo ese ecosistema que ellos tienen para nuestro beneficio y bajo nuestras creencias absurdas. En el Ecuador, mira, nosotros tenemos el cóndor como parte de nuestro escudo. Es la parte emblemática, nuestra identidad es el cóndor. El cóndor existió en todo el callejón interandino, pero hay gente que no entiende y que le coge y le mataron hace unos meses atrás, en plena cuarentena, a uno de los 13 cóndores que existen en el Ecuador. Porque no les entendemos su ecosistema, no entendemos su hábitat, no entendemos su propósito, su función que tiene en el planeta. Y muchas veces, desde mi punto de vista, de pronto puede estar bien equivocado, y lo acepto, porque el mundo es así, cada uno es un mundo, y cada uno entendemos y vemos las cosas de acuerdo a nuestra cosmovisión, a nuestra realidad, a nuestro entorno, a nuestros sufrimientos, nuestras experiencias, ¿no? De pronto toda esta destrucción de estos desbalances que hacemos en la naturaleza hacen que se produzcan estas pandemias. Porque todos cumplen una función, porque todos están en una cadena alimenticia. Entonces, ¿hasta dónde nosotros romper esta cadena alimenticia? Modificar estas cadenas de ecosistemas son beneficiarias para la raza humana, para la especie humana, para el ser humano en sí, a futuro. Veamos los resultados. Entonces, creo que el estudio que hicimos sobre la pelea de gallos, bueno, que la acertaste, porque fue mi pasión los gallos. Yo tuve gallos de pelea, por eso les decía que hay que jugarles, hay que entrenarles, ¿no? Yo me levantaba a las 5:30, hasta las 6:30 les hacía a los gallos trotar, hay que darles de comida. Por ejemplo, mis gallos comían una vez a la semana un seco de pescado, hermano, pero no un pedacito, una buena filete de pescado, loco, para que cargue proteína. Se les da el huevo crudo, se les hace huevo duro y se les hace pedazo para que coman, que tenga proteína. No es así nomás de tener, no es que el gallo de pelea se le coge y se le pone en la arena y ya está, no, es un proceso, y esos procesos no entendemos. Cuando no entendemos algo, nos inventamos y nos imaginamos cualquier disparate, y que a la larga comenzamos a ponerse en riesgo a especies inferiores y comenzamos a alterar todo un ecosistema que parece que sería nada, pero a la larga nos sigue afectando a todos. Imagínate, dice que en esta ordenanza que 1.700.000 gallinas tienen que estar fuera de las jaulas. ¿En dónde se van a criar? En las salas, en los parques. Ahí ya estamos, para que te des cuenta que cuando no conoces el ecosistema, no conoces la realidad, no conoces su entorno, su naturalidad, estas aves, inventa cualquier disparate, ¿no? Como que fuera una palomita, como que fuera alguna ave como el huirachuro, que es un pájaro tradicional de Quito que ya está en extinción mismo, que ellos viven en las copas de los árboles. Entonces, si no hay árboles, ¿qué tenemos ahora en Quito? Escasamente. Son palomas que se han criado a la deriva, son así, pero no es que realmente que están en su especie natural, porque estamos alterando todo. Si vos bajas árboles, ¿qué has hecho? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en Quito, vos encontrar una mariposa, ¿te acuerdas? No hay. A nivel mundial tenemos una crisis de abejas. Las abejas han sido exterminadas a nivel mundial.
pero no se dan cuenta que las abejas en sus patas llevan polen y la polinización hace que haya vegetación. Hoy por hoy hay un estudio de las Naciones Unidas también, de nuestra Dirección Mundial de la Naturaleza, la necesidad y el déficit de abejas en nivel planetario que está poniendo en riesgo la reforestación a nivel global. Porque esas avecitas, esos insectos, que digamos así, las abejas, vuelan de un lado al otro, igual que los picaflores. Ellos tienen una función, y nosotros porque nos pica, ay, qué malo, que se me hincha, uy, malo las abejas, maten a las abejas, tenemos estos problemas. Por eso se están haciendo muchos suelos áridos. Entonces, creo que en esta cúspide del conocimiento, que dicen que la raza humana tiene, si siempre diré una raza porque somos así, somos una raza, no somos una especie, esos son unos disparates que nos inventamos. Si mañana nos vamos a encontrar con otros seres de otros planetas y ahí nos vamos a dar contra las paredes y nos van a decir, ustedes están más locos que unas cabras. Comencemos a reflexionar y comencemos a analizar todos los escenarios. Una cosa desde el escenario integral y tomemos decisión en bienestar de los seres humanos y de las especies inferiores. Gabriel. Mi estimado Joffre, yo tengo algo interesante también de hablar con nuestros seguidores, seguidoras. Nosotros aquí no tenemos ningún afán político. Tenemos nuestros criterios bastante bien, digamos, de alguna manera formados. Tanto Joffre Pérez Villarreal como mi persona, Gabriel Caizaguano. Cuando hablamos de gobierno del Ecuador, ya sea de Lenín Moreno, sea un inútil que haya sido administrativamente, no por su situación que tiene, no, simplemente por la parte profesional, digámoslo aquí. La parte administrativa, la parte líder, la parte gubernamental, la parte gobierno de nuestro país ha sido muy nefasta. Si hablamos de Correa, igual. Si hablamos de Guillermo Lasso, que estamos viendo toda una continuación de otros gobiernos de atrás, pues estamos viendo que lo que hablaba anteriormente, si nosotros ecuatorianos, muchos, la mayoría, digámoslo así, de alguna manera, y otros que no son universitarios, no son titulados, de alguna manera tienen uso de ese razonamiento para poder darse cuenta de lo que estamos hablando. Si estamos hablando bien o estamos hablando mal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de los gobiernos, cuando hablamos del tema social, cuando hablamos de la parte sociológica de las personas, estamos intentando a hacerles ver que Ecuador tiene un potencial y al mismo tiempo de tener un potencial humano, de calidad humana, somos totalmente imbéciles. Que viene un gobierno y nos engaña, que viene otro gobierno y nos engaña, que viene otro gobierno y nos engaña. No sé qué pasa. Pero yo les quiero, aquí no somos partidarios de ningún partido político, eso ya lo saben ustedes. Aquí queremos sacar lo bueno y lo malo que tienen estos gobiernos que a veces nos perjudican, a veces también hacen cosas buenas para nuestro país Ecuador. Una de ellas me gustaría hablar ya para continuar el próximo día, que es el jueves, hablar de Internet en nuestro país Ecuador. ¿Qué opinas, Joffre? La llegada de la fibra óptica a Ecuador. Bueno, la llegada de la fibra óptica también tiene una historia y unas cosas que solo el Ecuador creo que... No, y el Ecuador le pasa eso, ¿no? Y les voy a decir, el cable de submarino, el cable de fibra óptica, el submarino que fue lanzado el primero aquí en el Ecuador, fue por el señor Tormizá Topi. Él es dueño de Neylife del Ecuador, ¿sí? Es el único ser humano en todo el planeta Tierra que por equivocación le depositaron $13 millones y con eso armó esa empresa, ¿sí? Y le devolvió al Estado ecuatoriano en un acuerdo con la Fiscalía en 3 partes, ¿sí? 4 millones y el último le doy 5. Pero tiene represa.
y genera bastantes recursos. Tiene alrededor de 600,000 usuarios, que cada usuario promedio paga $55. Hagan cuenta, señores. 5 por 6, 30. Estamos hablando de casi $30 millones mes que factura Ciudadano. No sé, no le he revisado, no he tenido tiempo ver en el servicio de rentas internas si es una de las empresas que más factura en el país, ya que las empresas que suministran Internet en esta pandemia han aumentado sus abonados, porque todo se hace ahora a través de sistemas telemáticos, ¿no? Por ejemplo, gracias a estas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, GoodMed y tantas otras que hay, ¿no es cierto? Tú puedes enlazarte en tiempo real España y Europa. Mira, estamos España, Ecuador ahorita, en tiempo real. Tenemos un retraso de unos 3 a 5 segundos nada más, hermano. Son los nuevos ricos del mundo, ¿no es cierto? Un tema sumamente interesante y esperemos que podamos el jueves llegar con vida y analizarlo y verlo realmente, los beneficios que hemos tenido con los cables submarinos en el Ecuador. Sí, los costos de servicios han bajado y ahorita están lanzando un nuevo cable submarino, enlazándose con Costa Rica, Puerto Rico y Colombia, porque un cable submarino traer desde la base de origen es un platal. Entonces, estamos haciendo por tramos, se hace acuerdos entre países para poder hacer el cable submarino de fibra óptica para Latinoamérica. Gabriel. Me gustaría para el día jueves, Dios mediante, tengamos la oportunidad de estar aquí, más que todo contar contigo, Jofre, para hablar de este tema que es interesante. Me gustaría, antes de despedirnos, me gustaría hacer este avance y cómo ves el punto de vista sobre las megaconstrucciones del 2010 aproximadamente para acá, en la época de Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Claro, con gusto. Sé que me están dando bala por ciertos lados, ¿no? Me dicen que soy muy pesimista, que le veo solo lo malo de la vida. Creo que ver lo malo es importante. Claro. Yo soy de las personas que siempre he coincidido y coincido con las palabras de Jefferson Pérez. Yo, para haber ganado la medalla de oro en Los Ángeles, llegué aprendiendo de mis 9 errores. Y así se llega al éxito, aprendiendo de los errores, no de los éxitos. Recuerden las palabras de Jefferson Pérez cuando ganó la medalla de oro en Estados Unidos en las Olimpiadas, y donde él estaba más o menos con 3 ecuatorianos nada más. Pero él sabía lo que quería, pero él aprendió de sus caídas. Y eso es lo que tendría que hacer el mundo entero, aprender de sus errores y de los errores corregir, porque de los éxitos no nos ha llevado absolutamente a ningún lado más que un buen chuchaqui. Gabriel. Y de profesionales que muy preparados, que hasta el día de hoy no se ven resultados. Sí, porque en Latinoamérica no nos han vendido, y en el mundo se ha vendido, que los títulos hacen personas. Ecuador tiene 869,637 ecuatorianos títulos de tercer y cuarto nivel, y ninguno ha puesto una empresa. Todos quieren ser solo empleados. La ecuación creo que no funciona por ahí. Vemos los hombres más ricos del planeta. No son magísteres, no son PhDs. A lo mucho tienen college preuniversitario, lo que decíamos en el Ecuador en el siglo XX cuando yo estudié, pero nada más. Ahí está Amos Moss, Jeff Bezos, ahí está Bill Gates, ¿no es cierto? Ahí está Carlos Slim, ¿no es cierto? Sí, rapidito nomás los nombres se me ocurrieron ahorita, que son los que están siempre en el top 10 de los hombres más ricos del planeta. Elon Musk gana $36,000 millones al día. Vaya a ver si el señor es magíster PhD, hermano. El man dice claramente, a mí me pueden decir pero yo conquisto el máster. Ese es el mundo que tenemos. Y recuerde, los títulos no hacen personas. Usted le hace el título. Conmigo, hasta el jueves, que la calentura no está en las sábanas. Mi estimado Jofre, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes, amigos y amigas. Y Dios mediante, el jueves estamos aquí para seguir comentando sobre la fibra óptica en nuestro país de Ecuador. Es verdad que pasa por debajo del mar, llega a nuestro país. ¿Cómo es la fibra óptica? ¿Cuántos millones se han invertido? ¿Cómo es el sistema en nuestro país de Internet? Es
¿Es coherente los costes de Internet, el servicio de Internet que está en Ecuador? ¿Es coeficientemente acorde al sueldo, al servicio, a la calidad? Muchas cosas que tendríamos que hablar. Joffre, ¿por qué digo esto? Porque empresas como Claro, sé que no estaban dando un buen servicio, no sé, últimamente. Movistar, ¿quién es el dueño de toda esa infraestructura de Internet en nuestro país de Ecuador? ¿Qué es Claro? ¿Qué es Porta? ¿Qué es Movistar? ¿Qué es Telefónica? Para que nuestros amigos, nuestras amigas, seguidores, seguidoras y cualquier oyente que nos está mirando sepan que realmente es lo coherente con el servicio de Internet en nuestro país de Ecuador. Pagamos lo conscientemente mediante las tarifas, pero acorde a nuestros sueldos. Es el servicio de calidad. Las líneas, la infraestructura, las instalaciones, muchas cosas. Las ofertas. Amigos y amigas, un abrazo muy fuerte. Joffre, muchísimas gracias a ti, a todos. Nos vemos el día jueves. Dios mediante, muchísimas gracias a todos ustedes. Ay, ¿dónde andarás? Ay, ¿cómo estarás?